Lula. Adentrémonos entonces en nuestro querido invitado. Él es músico, cantautor, productor también, reconocidísimo en la escena nacional en la música. Estamos hoy en estudio Lula con Gonzalo Yáñez. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Queridos, qué gusto. Con su matecito. Yo estaba entrevistándolos a ustedes, estoy aburrido de hablar de mí. Estaba ofreciendo su mate y nosotros muy maleducadamente rechazando. Sí, pero es que claro, nos explicaba Gonzalo, yo no sabía, pero que en Uruguay, claro, es como una dinámica natural. No, claro. No hay rechazo. Encima, miren, una amiga chilena me regaló muy cariñosamente que tiene la banderita de Uruguay. Precioso. Sí, se ve. Para recordar ahí mis orígenes. Y nada más siempre lo comparto. Más cuando te cae bien la gente. También hay veces que tenés que compartir aunque no te caigan tan bien, que eso es más terrible. ¿Y no hay una forma particular de entregar, por ejemplo, el mate a alguien que no te cae bien? Como con la... Lo podés escupir, a eso te refieres. No, porque en realidad, claro, viste, bueno, o con la bombilla para otro lado. Eso podría... No, porque el que mueve la bombilla pierde, ¿no? El mate es todo un ritual, entonces vos lo servís ahí con la montañita para la gente que sabe, con la cebada, y lo entregás nomás. Pasa, el siguiente le ceba al otro y así sucesivamente hasta dar la vuelta. Yo te voy a aceptar, ¿sabes que yo te voy a aceptar ahora en vivo mientras la Lula te plantea la primera pregunta? Bien, yo mira, está leyendo sobre el disco nuevo que sacaste porque cumpliste 20 años de trayectoria. Sí, yo diría que son más, pero me da vergüenza aceptarlo. Y aparte que bueno, un número cerrado. Sí, mejor cerrar. Sí, yo creo que ahí uno también le pone su ficción al asunto. Y yo quería como retrotraerte hacia el 2019 que sacaste un disco de 15 años de canciones. Entonces, quería saber qué ha pasado, crees tú, en tu carrera o contigo también en lo personal, desde el 2019 hasta ahora, por ejemplo, y cómo sientes que te enfrentas a este nuevo hito de 20 años. Yo creo que pasa mucho, no solamente porque, digamos, son años de vida. Yo creo que igual los años de vida, no siempre un año es igual a otro, digamos. Puede haber un año en el que no pase nada, donde esté poco agudo, digamos, que las reflexiones no profundicen en tu ser, y hay años que son mucho más intensos y todo. Yo soy de la idea de que un disco, y esto lo digo desde un lugar bastante privilegiado, porque en realidad digamos que hay una dinámica de la industria que tiene que ver con vivir, con sostenerse económicamente y en términos también de estar ahí, que tiene que ver con sacar con cierta, digamos, frecuencia un disco nuevo todos los años. Claro, estar presente. De manera biclera o claro, tipo como Briseño, te saca un disco todo, no sé, por decir. Pero claro, yo le he escapado a eso, porque yo soy de la idea, quizás romántica y poco efectiva, de que un disco tiene que ser una etapa de la vida. Y una etapa de la vida no quiere decir solamente, digamos, me cambié de casa. De hecho, te diría que esas son las cosas menos importantes, son las más superficiales, sino... Yo lo digo, me pongo un poco esotérico, pero no lo es. Yo siento como que desde el último disco a he tenido muchas canciones que podrían ser un disco en términos de que, bueno, hay 10 canciones más o menos parecidas, pero yo soy de la idea de que tiene que pasar algo que englobe una serie de reflexiones que uno empieza a tener, un cambio de visiones de algunas cosas, cierta recepción y comprensión de tu entorno, que siempre se plantean como forma de preguntas. Yo soy una persona que tengo muchas más preguntas que respuestas. De hecho, respuestas te diría que casi tengo menos. Cada año que pasa me considero menos de respuestas y más de preguntas, más de cuestionamiento. Entonces quiero decir, para no irme tanto en la volada, este disco se convirtió en un disco en el momento en el que todas esas reflexiones de un tiempo a esta parte, varios años a esta parte, empezaron a tener conexión entre sí. ¿Viste cuando vos te haces preguntas y de repente la respuesta no llega, pero llega otra pregunta que se conecta con ella y se empieza a armar como una suerte de puzzle mental, ahí que se acomodan las piezas, y en ese acomodo empiezan a surgir canciones que están conectadas con esas inquietudes y todo empieza a tener que ver con todo. Sí. Quizás ahí aparece lo que para mí es este disco, que es la energía, y es lo que no pasó desde ese momento hasta ahora, y por eso el disco sale ahora. No es porque quería hacer un disco, simplemente tiene que ver con un montón de cuestiones que van sucediendo y que me hacen necesitar dejarlo plasmado y marcar, en el fondo es como un sello de
así pienso, así soy en este momento. De acá a que me vuelva a ocurrir uno de esos, digamos, esas revelaciones. Claro, epifanía musical. Pero no son solo musicales, tienen que ver con una forma de sentir, de ver el mundo. La vida, las relaciones, todo conectado. Qué sé yo, uno va y viene. A mí me pasa mucho últimamente, no sé, es que tanto un concepto como el antagónico los puedo defender. Como que me paro en un lugar donde no, cada vez tengo... Suena horrible igual. ¿Sientes que es con la madurez, como con la edad, que has logrado o siempre te has sentido de esa forma? No. Tiene que ver con esta etapa, por eso te lo digo. No, yo siempre fui... Capaz que cuando sos más chico, sos más defensor a ultranza de tus ideas. Claro. Y sos más intransigente también, lo cual es hermoso. Por eso también hacía alusión a lo del título ese. Que uno cuando tiene 20 años, defiende, comprende, respira y el mundo... Y sos libre. Sos libre de un montón de cuestiones. Aparte estás definiendo tu identidad. Yo creo que también necesitas, claro, agarrar con fuerza para pertenecer y todo ese tipo de cosas. Por eso hablaba de lo claro, porque me interesa igual lo del titular de no quiero ser el pendeviejo que escucha trap. Yo escucho trap. Lo que pasa que lo que digo es que uno no puede tomar esa bandera le corresponde a otra gente. Trap me refería a música urbana o llamémosle la nueva manera de sentir la música, que a veces a uno se le hace un poco distante, la escucha, la consume porque es parte de la cultura y del mundo y uno tiene que estar ávido y receptivo. Pero digamos que esa posta, la de entender el mundo, uno entiende y siente el mundo y está como todo el tiempo palpándolo cuando tiene esa edad, porque estás más vivo que nunca y estás descubriéndote y descubriéndolo. El descubrimiento es lo que te emociona, te conmueve y te hace estar, ¿cachai? Uno a esta edad reposa un poco más las ideas, se vuelve un poquito más, digamos, observador, contemplativo. Y bueno, me fui un poco por las ramas, pero yo te iba a decir a propósito de esto mismo, quizás recogiendo lo que decías antes, que también tiene que ver con la forma en que a lo mejor escribes canciones, compones un disco, que también es una forma muy antigua que uno tenía de escuchar música. Antes uno escuchaba un disco completo, no sabía lo que se te venía, ahora la música se hace lanzando singles todo el rato, y que también responde probablemente a una cierta ansiedad que a lo mejor pueda haber en el ambiente, o los artistas más jóvenes, no tengo idea, o la necesidad de las nuevas tecnologías y plataformas. Pero encuentro interesante esto que mencionas de cómo te sientes cómodo finalmente con un disco para entregarlo al mundo. Y yo quiero sumarle algo pequeñito para que sean dos respuestas en una. ¿Y qué tanto ha afectado o ha mejorado eso quizá la salud de la industria musical? Lo que pasa es que lo que decís vos, Lula, es así. Para mí un disco es... Yo cuando era chico me acuerdo de que iba para ir a comprarme un disco, yo igual no me compraba tantos discos porque yo vivía en la tienda de discos de mis bisabuelos y de instrumentos en el departamento de arriba de la tienda, del Palacio de la Música, se llamaba la tienda en Uruguay. Qué maravilla. Yo bajaba y sacaba el disco que quería, era un poco afortunado. El nieto regalón. Entonces, claro, pero me acuerdo que para mí agarrar un disco significaba ir a buscar unas galletitas y era un ritual. Y loco, y me acuerdo de ponerme los audífonos y que me cambiara la vida, ¿viste? Yo creo que hoy es tanta la información, digamos que el tema que hoy te cambia la vida es un tema que mañana va a ser otro, claro. El pasado es otro. No tienen, como que todo es mucho más efímero y pasajero y porque hay mucha información, esa es la cuestión. Uno antes para escuchar música de partida tenías que ir a buscar el disco, hoy te invade. Uh-huh. Y te invade a veces cosas que no querés escuchar. Y es imposible escapar, salvo que te salgas de las redes sociales, que es algo que todos creo que hemos pensado alguna vez, pero después nos damos cuenta de que es imposible, te conectás de todo. No, y no podía haber un stage para todos los tipos de trabajos que uno tiene, no solo el de la música o gente que a lo mejor necesita estar así como presente, sino que todo. Y lo que decís tú, yo creo que la industria siempre es el problema, al final, del arte. Es así, porque en el fondo cuando la cuestión se convierte en mercantilización y todo eso está muy alejado de cómo uno le gustaría presentar lo que hace. Y para mí un disco, ojalá, es más importante que a una persona le cambie la vida o le alegre el momento, digamos, para no ser tan... que a 1000 personas le pongan like. Es más importante, en realidad es mucho más importante, pero es mucho menos valorado. Claro. Hoy por hoy importan mucho más los números que la consistencia de lo que está pasando. Y eso es súper engañador.
y es súper frustrante también para un artista, porque el éxito se mide solamente en números, y nunca ha sido así, y yo creo que no es así. Y esa es una de mis luchas, una de mis banderas, como realmente que yo me considero muy exitoso con este disco ya. ¿Cómo es esa medición para ti? Esa medición es que me guste a mí. Primero. La primera. Que realmente yo diga, mira, este disco es representativo de lo que estaba contando antes, de este momento de mi vida. Y no tiene que ver ni con la complejidad, es que ahí está la gracia también. No es porque no estamos hablando acá de música docta donde el avance tiene que ver con volverse más complejo y más acaudalado y más barroco, sino que a veces es todo lo contrario, como ser más, reducir las posibilidades a favor de lo creativo, a favor de la canción. Yo soy muy creyente de que el mensaje llegue lo más directo posible, eso sí. ¿Cómo hacer para que una canción pop convencional de 3 minutos, o sea, eso siempre está dentro de un formato, siempre estamos hablando de música pop comercial? Claro. Estoy en ese juego, no le escapo, y aparte es el que me gusta, la música que he escuchado. Pero ¿cómo hacer para que esa canción se dirija a tu corazón de la manera más certera, ¿cachai? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo digo las cosas? ¿El lenguaje que utilizás? ¿De qué manera te relacionás? ¿Desde dónde estás contando la historia? ¿Quién es el personaje que está detrás de ese disco? Y si ese mensaje se entrega de manera directa, ya es un éxito. Exactamente. Y ahora estás además también jugando con algunos estilos distintos, entiendo, en el disco nuevo. También tuviste varias colaboraciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, entiendo que quedaste contento con el resultado, pero cuéntanos un poco también cuáles son esos estilos. Está buenísimo, me lleva a un lugar que está buenísimo de contar, que es que, bueno, nosotros, no sé ustedes, yo hablo de mí, capaz que soy más grande que ustedes, pero yo nací fui niño en los 80. Uno cuando es niño escucha una música que es la de tu época, que la escuchás desprejuiciadamente, no sé, desde los New Kids on the Blocks hasta, qué sé yo, lo que sonaba en la radio, Annie Lennox, el house ese como The Rhythm of the Night, que era la música que sonaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, de bailar No More I Love Yous en mis fiestas cuando te gustaba una chica y bailabas un lento y era ese. Con distancia. Sí, con las manos. Claro, sí, como momia. Sí. Y me acuerdo de esas canciones que en un momento cuando entras en la adolescencia medio como que renegás y uno empieza como, digamos, a generar como lo que hablábamos antes, como una búsqueda de identidad, y empezás a escuchar, no sé, grunge en mi caso, después Britpop, lo que como respondía como, no, a esto pertenezco, pasás a la Blondie, y bailás la música que bueno, en fin. Y todo lo que fue en los 80 para mí era una etapa como medio como tapada, y en este disco como que floreció. Se ve que que de alguna manera al pasar como la búsqueda de la identidad o esa etapa, aunque no siempre se está buscando, creo que me reconcilié o me encariñé como con esa música que siempre... A mí me pasaba, por ejemplo, en los 90, que era muy de los 90, que los discos de los 80 no me gustaban estéticamente. Como que las bandas que a mí me gustaban en los 80 siento que se arruinaban con ese sonido de cajas de ritmo, como sintetizadores, no sé, desde Tom Petty hasta el que se te ocurra. En los 80 siempre hubo una confusión para los artistas que venían de antes como más estándar rock and roll. Como que a muchos les costó transformarse al sonido actual de esa época. Un poco más orgánico también. Era todo más orgánico, y en este momento se pone más dance, más cajas de ritmo, más electrónico, por así decirlo. Pero yo me reconcilié con eso, con este disco. De hecho, el disco es el primer disco que no tiene baterías reales y tiene esas cajas de ritmo. Tiene la 909, que es la clásica batería que está en el Corazones de los Prisioneros, por ejemplo, entre muchos otros. Charly García lo ocupó. Está la Lean Machine, que es la que usaba Prince, también Charly García, y quien se te ocurra, Ajá. Y volví, bueno, y esa estética ya me cambió un poco la visión, como que me abrió un portal, como el portal, digamos, que es de la melancolía más no de la nostalgia. El disco habla del paso del tiempo y de esa idea de que no se puede volver atrás, por más que vos vayas al barrio donde creciste y vayas a ese mismo lugar, vos no vas a ser el mismo y el barrio tampoco es el mismo, porque ya no se puede, no existe el regreso. No hay un regreso. Lo que puede pasar, uno está buscando, digamos, una sensación que puede encontrar en un nuevo amor, en otro nuevo barrio. Si lo que está buscando es sentirte vivo, uno lo que está buscando permanentemente es eso, en mi caso, ¿cachai? El disco habla mucho de eso, pero también habla de cosas más. Por ejemplo, hay una canción como, yo le digo la canción de autoayuda, que se llama La Energía,
que dice: la energía que sale de tu corazón es la luz que alumbra tu viaje. Sí. Y el mensaje de la canción es algo que en otro momento lo hubiera encontrado naif y hoy lo encuentro como bien. Como en el fondo, bueno, escúchate, no te importe tanto el resto. Es algo que le digo mucho. Yo tengo sin muchos prejuicios. Sin prejuicios y seguí tu corazonada. Como cuando vos tenés una idea, un guión, algo y te dicen, puta, bueno, es una pelada de cable. No, boludo, está buenísimo. Sí, confiar. Se lo digo mucho a los cabros. Se entierra la idea. Y ahí queda. Sí, y era una buenísima idea eventualmente. Generalmente terminamos siendo muy permeables, ¿viste? Oye, sí, Nos queda poquito tiempo, pero hay una pregunta que tenemos, no podemos no hacerte. Me agarraron, en la mañana hablo mucho. Estuve hace poquito escuchando el podcast que hicieron sobre la vida de Jorge González y aparecía tu encuentro con él siendo tú muy joven y tocaste con él un montón de tiempo y quería saber cómo va eso. ¿Siguen teniendo relación? ¿Ha escuchado tu disco, por ejemplo? Sí. ¿Cómo está él? ¿Si has hablado con él? Mira, la verdad de las cosas es que estoy en un momento, por primera vez en la vida, de distanciamiento con Jorge. Yo lo adoro a Jorge, es mi hermano. Eso no va a cambiar bajo ningún punto de vista. Tuvimos ahí un encontronazo que no es nada que no me haya pasado con otros amigos o amigas en mi vida. Las relaciones de repente tienen puntos de encuentro y de desencuentro, y en este caso algo así sucedió. Pero yo lo tomo también entendiendo que Jorge está en un momento como súper delicado y súper complicado y lamentable, que me da mucha pena que tenga que pasar por eso. Entonces lo tomo un poco también desde ese lugar, desde la impotencia y la frustración que cualquiera tendría. Pero le agradezco y claro, escuchó el disco porque el distanciamiento fue después de que yo ya le había mandado todas las canciones. Me dijo, bueno, de hecho un día lo subí porque la gente me preguntaba ¿qué opina Jorge del disco? Y subí con un pantallazo donde me decía que era mi mejor disco, que decía, a mí siempre me han encantado tus canciones, pero esta la cago, una cosa así. Lo cual para mí es muy importante. Pero ahí igual yo hago siempre digo una cosa que suena muy canchera. Para el afuera suena canchero, pero ustedes me lo van y todo el mundo lo va a entender. Jorge igual es Jorge González para el afuera, pero para mí es un amigo, colega, como tengo muchos a los que admiro no en función de su connotación. Claro. Los admiro porque son... Sí, pues los admiro porque hacen lo que aman, porque le meten, porque van contra viento y marea. Por eso yo quiero a mis colegas, porque me identifico en ellos, en cada uno de ellos. En el más connotado y en el menos. Entonces, me importa mucho la opinión en general de mis amigos. Obviamente la de Jorge es más por la galería, es mucho más ostentosa. Sí, le pone una estrellita al lado, por supuesto, su evaluación a tu disco. Pero 100%. Como te digo, yo estoy tan convencido de mi disco que tampoco es que... No necesito la aprobación de nadie. No, necesito que se acredite, que tenga el tic azul. Oye, es que no podemos quedarnos con esta respuesta. Así, pero pará, no me preguntaron algo que es lo más importante que me trae a este lugar. Que no me lo preguntaron, capaz que me lo iban a preguntar y me adelanto. A ver, dale. ¿El Café de las Artes? Exactamente. Por supuesto. Espérame, sí. Pero este vínculo con Jorge, ¿hay eventualmente algún espacio que tú consideres de conversación, de mejoría? Sí, pero pensá, hablando en serio, que Jorge realmente es un hermano para mí. Ok. Un hermano real, de la vida, con gestos y demostraciones de afecto desmedidas, ¿viste? O sea, Jorge tocaba temas míos en sus shows, grabó versiones de canciones mías en sus discos. Siempre se vino de Alemania a grabar coros en un disco mío que se llamaba Careta, y me pidió ser corista de unos shows que hice en esos días. Fue con un pandero atrás, como del lado de atrás, haciendo coros de los temas. O sea, una cosa que no tiene precio. No tiene precio real. Y es un gesto de amor que nunca voy a olvidar. Me invitó a tocar en Los Prisioneros, siendo que yo no respondía para nada digamos, ni estéticamente, ni quizás filosóficamente, ni de procedencia de donde yo vengo. Me metió a tocar en Los Prisioneros contra todo lo que toda la gente podía decir, weón, que nada que ver este rucio de pelo largo tomando mate en Los Prisioneros, ¿cachai? Y sin embargo lo hizo, y yo voy a estar agradecido siempre, y siempre voy a dar la oportunidad, y más a cualquier amigo de ese nivel, que no son tantos tampoco. Uno siempre abre la puerta. A veces hay que dejar reposar un poco. Sí, nos vamos a arreglar seguro. Eso. Falta que nos juntemos, nos vamos a ver y nos vamos a dar un beso y listo. Eso. Gonzalo, nos queda un minuto. Ya, en un minuto. Se nos pasó volando. En un minuto digo,
Invito. Café de las Artes. Bueno, eso. acá, a mi cámara. Cámara 3. Con florcita y todo. Eso. Voy a hacer por primera vez, siempre me ha dado terror y pánico autoproducir un show mío. Todos los que nos dedicamos al arte sabemos lo que eso conlleva, mucha responsabilidad y la necesidad imperiosa de que se llene y que sea un día inolvidable. Y voy a hacer un Nescafé de las Artes por primera vez. Así que invito. Este show va a ser el 9 de noviembre, el domingo 9 de noviembre en el Nescafé. Un show que va a tener el contexto del lanzamiento del nuevo disco, La Energía, pero también va a ser un repaso de 20 años de carrera, donde he compuesto canciones para mucha gente, donde he trabajado con casi todos. Y voy a tratar de celebrar todo este tiempo de música en ese concierto que va a ser único y irrepetible en Santiago. Va a ser difícil de llevar a otros lugares, así que también invito a gente de lugares cercanos a que se acerque. Y a todos los que escucharon mi música en algún momento, se identificaron, gustan de o sintonizan en la misma frecuencia que yo, están invitadísimos al Nescafé de las Artes 9 de noviembre. Show irrepetible, los quiero mucho. Ojalá que vayan todos, lo repletemos y lo pasemos espectacular. Toda la información, por supuesto, en las redes de Gonzalo y también en Nescafé de las Artes. Gonzalo, un verdadero grado. Querido. Sí, muchas gracias. Podríamos haber estado conversando un montón de rato. Sí. Me quedo de panelista. Lula, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. El próximo martes también nos encontramos volvemos ahora a ver con alguna serie, película. Ya, ahí voy a llegar tema con que mis traiga para acá. recomendaciones.